Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrevista a fondo con RNN. Hoy nos honra muchísimo tener como invitado a uno de los más importantes escritores, crítico literario, digamos que promotor de la literatura en América Latina. Nuestro invitado es Camilo Hoyos, autor de varias obras. Es un doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido catedrático en varias universidades, ha sido tutor y docente de algunos talleres de literatura creativa, y con él vamos a conversar en el contexto de este Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras que está organizando la Fundación Javier Risco Bermúdez. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato con nuestro invitado. Bien, vamos a iniciar nuestra entrevista con Camilo Hoyos, haciendo la aclaración de que Camilo no es doctor en Derecho, sino doctor en Humanidades de la Universidad de Pompeu Fabra. Así es. De Barcelona. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Un saludo también a la audiencia. Es verdaderamente grato estar aquí, no solamente en el festival, sino también en República Dominicana, hablando de literatura. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Camilo, tú has dedicado varios años a la promoción de la literatura, de las obras en tu podcast, Paredro Podcast, ¿no? Que tiene ya más de 200 emisiones, ¿no? Y me gustaría saber qué te motivó a incursionar en el mundo de la comunicación digital a través de este podcast. Pues a ver, mira, lo primero es que yo, como dijiste ahorita, soy doctor en Humanidades y comencé, digamos, con cargos en el rango académico, si se quiere. Cuando regresé del doctorado en Barcelona, tuve la fortuna también de ser subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, que es adscrito al Ministerio de Cultura y con un legado cultural muy importante. Por la revista Tesaurus, de pronto algunos de la audiencia lo reconocen, y por el peso académico que representa. Sin embargo, Colombia y creo que también gran parte de los países latinoamericanos nos damos cuenta que de pronto tenemos que luchar contra la sobreespecialización, porque hay un público muy amplio que requiere de mucha ayuda todavía para poder llegar a conocer ciertas materias y ya después decidir si se especializa o no. Por lo tanto, desde que llegué y empecé a cumplir como con esas obligaciones académicas a las que les debo mucho, me di cuenta que si quería en realidad cambiar algo en el panorama, debía asumir otro lenguaje, otra aproximación y otro criterio prácticamente. Entonces ahí fue cuando empecé a entender que en realidad poco me importaba probar las cosas, sino que me importaba más compartirlas. Y quien sepa de cómo funciona un rango académico, la escritura académica lo que hace es probar y mostrar. A mí no me interesaba mostrar nada, a mí me interesaba era compartir, sentar los caminos y las bases para que la gente pudiera leer mejor, entender mejor y acercarse de una manera distinta a lo literario, un poco libre de esas obligaciones culturales y académicas que a todos nos han impuesto. ¿Y por qué era importante eso? Pues porque para nadie es un secreto que Colombia es un país con una historia muy grande de conflictos, de polarizaciones, y yo desde siempre he confiado que la literatura y la lectura literaria es un camino para conocernos mejor, para conocer al otro, y estoy convencido de que si leemos más podemos entender mejor a los demás, porque nos vamos a entender mejor a nosotros. Entonces ahí es donde apareció esta voluntad de compartir y de poder llevar en un lenguaje distinto aquello que desde siempre hemos oído prácticamente. A mí me sorprende, como persona que regularmente escucha el podcast, que tú no solamente invitas autores. Por ejemplo, me gustó bastante la entrevista que le hiciste a Samantha Schweblin. Yo no había leído su último libro, lo compré pero veo que también abordaste recientemente el tema de la situación de las librerías en Colombia, en base a un estudio muy interesante. Llevaste varios invitados
Y también me llamó mucho la atención la serie que tú has hecho de sobremesa. Sí, señor. ¿Por qué tú te sientes? Bueno, en el podcast lo explicas, pero me gustaría que el público supiera la importancia de esa obra de José Asunción Silva. Pues mira, aprovecho y retomo algo de la pregunta anterior para conectar con esta. Puede que yo tenga el programa del podcast y todo, pero yo no soy periodista con un respeto gigante al periodismo cultural. Yo soy profesor de literatura. Yo soy promotor de lectura, pero sobre todo soy profesor de literatura. Y me ha servido mucho siempre tener un criterio pedagógico detrás de los libretos y detrás de todas las iniciativas que he tenido. A mí lo que me interesa es que la gente desarrolle mejor sus habilidades para entender mejor las cosas y de alguna forma uno siempre lucha contra los prejuicios, contra los juicios y contra todo aquello que no permite que un lector normal llegue a Proust o que un lector de la calle llegue a De sobremesa de José Asunción Silva. Por ejemplo, De sobremesa de José Asunción Silva es una novela de nuestro gran poeta modernista. Todo el mundo se sabe una parte del Nocturno o algún gran poema, pero resulta que también tiene una novela que no ha sido tan visitada por la crítica, sí, pero no por el público en general. Por el público. Y es una novela muy valiosa, es una novela que se publica, se escribe en 1894, antes de que el autor se suicidara, y luego el manuscrito queda en el olvido durante prácticamente 30 años, de tal manera que cuando se publica en 1925, fácilmente y rápidamente es encasillada bajo unos supuestos que no lo son. Hay que pensar, para que la audiencia nos entienda la importancia, es como si en 1997, 2000 se hubiera publicado una obra contemporánea de 100 años de soledad que utilizaba los rasgos del realismo mágico. Pues claro, el lector del 97-98 va a decir, hombre, esto es una copia, entonces pasa desapercibida. Y eso es un juicio muy riguroso que no podemos dejar que ocurra. Entonces, me he encargado de que el público que está acompañando las entrevistas en el podcast también reciba una serie de cápsulas y de contenidos que les permita llegar a las obras de una manera distinta. Y te voy a poner otros dos ejemplos que me fueron particularmente satisfactorios. El primero, la adaptación de Pedro Páramo a serie por Netflix. Y después la adaptación de 100 años de soledad. ¿Qué te quería preguntar de eso? Entonces, no sé si me estoy adelantando. Sí, pero la idea que un poco se comparte el mismo criterio en De sobremesa. Es muy fácil llegar y juzgar y decir es malísima, es buenísima, no metieron esto, no quitaron. Mi juicio es, vamos a la obra, vamos a leer la novela, vamos a entender la novela, vamos a fortalecer el pensamiento crítico respecto a la novela para que luego la toma de decisiones frente a la serie sea fundamentada, sea crítica y sea pensante y que no sea inmediata, coyuntural, de sencillamente decir, oh, eso es un gigantesco comercial de Café de Colombia o cosas parecidas que se han dicho, unas con mucho criterio, otras no tanto. Entonces vuelvo a De sobremesa. Yo soy profesor y el profesor lo que hace es ayudar, es un poco cumplir con la labor de mostrar espacios para que la gente pueda caminarlos y después llegue a sus propias interpretaciones. A mí no me interesa el programa para decir si las cosas son buenas o malas. Eso va a ser juicio del lector. Hay algo implícito que lo que me parece malo no lo llamo. Claro. ¿Sí me explico? Como dice Oscar Wilde, si hay algo peor a que hablen mal de ti es que no hablen. Sí. Y yo prefiero esa a llamar a alguien para criticar una obra o a tomarme 40 minutos para criticar una novela que ha sido publicada. Entonces, a mí lo que me interesa como profesor, y creo que es lo más importante en este momento coyuntural que estamos viviendo, es cómo podemos ayudar a que las personas fortalezcan su pensamiento crítico para que entiendan y encuentren en el texto literario todas las cosas que yo estoy viendo todos los días de mi vida. En la Filbo 2025 tuve la oportunidad de ver un panel en el que tú moderaste, opinaste, junto con Rosa Montero y Juan Gabriel Vázquez. Bueno, la Filbo estaba dedicada a don Mario Vargas Llosa. Sí, señor. Lo que te quería preguntar es, ¿cuál es la significación de, ustedes lo discutieron lógicamente, de el fallecimiento, la desaparición física de Mario Vargas Llosa? ¿Realmente se cierra una época? ¿Él cerró la puerta y apagó la luz? Pues yo creo que sí, porque fue el más longevo y lo hablaba hace poquito con un autor que aparecerá en Paredro próximamente, una novela estupenda que es de un autor que se llama Antonio García Ángel. Él menciona algo que es que
Él habla en el capítulo de cómo Vargas Llosa creó una serranía de obras maestras. Y uno se pone a pensar en Vargas Llosa y está la ciudad de los perros, está la fiesta del chivo, yo no sé cuántos años después, pero también está Conversación en la Catedral, está Pantaleón, está la tía Julia y tanto. Y creo que es una abundancia que tenemos que tomarla todos como si no fuera paralizante, sino aprender también de los rasgos culturales y lo que nos ha dejado. Creo que se cierra una época, se cierra una manera de entender a un autor latinoamericano, se cierra una época de entender un modismo de la literatura latinoamericana. Es muy importante hablarle ahorita a los escritores que están arrancando, por ejemplo, y quienes están empezando a escribir sus primeras obras, que esa figura de autor ya no existe. Es decir, ese bestseller, dandy playboy, que todas las cámaras van a estar detrás. No, ya eso no es así, ya vivimos en otra época. Él todavía lo tuvo, afortunadamente Sí. y merecidamente. Eso sí, yo me le quito el sombrero. Pero ya todo lo que ocurrió con ese grupo, con el cogollito del boom y con todos los que quedaron por fuera, eso ya no pasa y está bien que ya no pase. No lo veo con nostalgia, no lo veo con melancolía. Lo que nos dejó es, y sobre todo Vargas Llosa, que se casó con una tradición modernista de la novela, entendiendo la novela como mundo desde Flaubert, el trabajo delicado, juicioso, de carpintería, de estar trabajando. Él nunca se tomó, creo que un trago, solamente tomaba un vaso de leche o un vaso de agua. ¿A cambio de qué? A cambio de poder entender que la obra literaria es un reloj perfecto y que tiene que estar perfectamente diseñado. Me parece que ese es un mensaje muy importante para quienes están escribiendo ahorita. José Asunción Silva, autor modernista. Vargas Llosa, uno de los máximos representantes del boom, uno de los 4 fantásticos del boom. Desde el punto de vista literario, de la técnica, o diríamos de la corriente, ¿qué vino después del boom? ¿Qué tenemos hoy en día? Pues, la literatura moderna latinoamericana, ¿cómo la...? A ver, la literatura contemporánea latinoamericana, yo creo que acabas de dar uno de los grandes nombres, que es Samantha Schweblin. O sea, a mí me parece que lo que representa Samantha y especialmente una serie de escritoras argentinas, pienso también en Mariana Enríquez, por ejemplo, quienes han logrado recuperar algo muy importante como es el género del terror, del misterio, de lo extraño. Leila Guerreiro. Exacto, para poder entender que eso no es Pulp Fiction, es decir, no son novelitas que se venden en las calles, sino que son lentes muy importantes para entender. La colección de cuentos de Mariana permite entender de Mariana permite entender toda una crítica social desde el terror. Lo que hace Samantha es desde la extrañeza empezar a sacar unos elementos de la categoría humana que no se podrían encontrar en ningún lugar. Me parece que tenemos después. Tenemos muchas cosas. En primer lugar, ha pasado mucha gente muy importante y hay grandes nombres, desde un Bolaño, por ejemplo, o el surgimiento de la crónica, que también está ese tomo de Darío Jaramillo, que es la nueva crónica latinoamericana. Y ni qué hablar de lo que ha supuesto también la recuperación de una cantidad, específicamente de 3 vertientes, 2 en una, pero voy a hablar de 2. Por ejemplo, la vertiente medioambiental, a la cual todo un tema indigenista se ha pegado. Hay que pensar en Gabriela Wiener, por ejemplo, un guapo retrato, ¿no? Que se recupera especialmente lo indígena. Pero también, por el otro lado, por lo menos en Colombia, que me ha parecido fundamental, es la recuperación de la voz femenina. No voy a hablar de la literatura escrita por mujeres, porque me parece que literatura es una sola, pero sí es verdad que ha habido desde el Me Too un interés muy grande de revisar el canon latinoamericano y colombiano para entender que hay muchas obras que se quedaron por fuera. Los del boom serían los primeros que uno diría, porque no hay ninguna mujer. Me parece, porque es importante, no solamente porque sean mujeres, es importante porque hay visiones del mundo que complementan, que antagonizan y que sobre todo completan un panorama que nos habían mostrado, que es la perspectiva femenina, pero también es la perspectiva indígena y también puede ser la perspectiva de LGBT, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos. Lo importante es entender que la literatura no es solamente un lente, sino es la conformación de lentes que permite verlo todo, como estas, no recuerdo el nombre, pero estos casi que tubos por los que uno ve que tiene distintos lentes a través de los cuales complementan la visión. Yo creo que la literatura tiene que aspirar a eso y nunca quedarse con una sola. Y luego, grandes novelistas, me parece a mí, que están en este momento. Pienso en Juan Gabriel Vázquez, novelista colombiano que está aquí en Mar de Palabras,
quien ha pensado en la novela como este elemento fundamental para poder entender la realidad Y colombiana. acaba de publicar Los Nombres de Felisa. Los Nombres de Felisa. Hay un capítulo de Paredro estupendo que invito a la audiencia a que lo escuche, por ejemplo. Pero también está Alejandro Zambra en Chile. Por el otro lado está Cristina Rivera Garza escribiendo en México. En fin, yo creo que estamos en un momento muy saludable y que la muerte y el final de lo que es el fenómeno del boom también nos tiene que invitar a ver la literatura latinoamericana desde una perspectiva mucho más abierta, por fortuna. Yo creo que uno no se puede quedar añorando las cosas, sino que tiene que mirar más bien hacia adelante. El retrovisor es bueno para, como decía esa famosa cita de Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, que no se me olvida, dice: la historia es un profeta que con la mirada hacia atrás por lo que fue, dice lo que será. A mí me gusta pensar que entender la literatura también forma parte de eso. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento. Bien, vamos a iniciar nuestra entrevista con Camilo Hoyos, haciendo la aclaración de que Camilo no es doctor en Derecho, sino doctor en Humanidades de la Universidad de Pompeu Fabra. Así es. De Barcelona. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Un saludo también a la audiencia. Es verdaderamente grato estar aquí, no solamente en el festival, sino también en República Dominicana, hablando de literatura. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Camilo, tú has dedicado varios años a la promoción de la literatura, de las obras en tu podcast, Paredro Podcast, ¿no? Que tiene ya más de 200 emisiones, ¿no? Y me gustaría saber qué te motivó a incursionar en el mundo de la comunicación digital a través de este podcast. Pues a ver, mira, lo primero es que yo, como dijiste ahorita, soy doctor en humanidades y comencé, digamos, con cargos en el rango académico, si se quiere. Cuando regresé del doctorado en Barcelona, tuve la fortuna también de ser subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, que es adscrito al Ministerio de Cultura y con un legado cultural muy importante. Por la revista Tesaurus, de pronto algunos de la audiencia lo reconocen, y por el peso académico que representa. Sin embargo, Colombia y creo que también gran parte de los países latinoamericanos nos damos cuenta que de pronto tenemos que luchar contra la sobreespecialización, porque hay un público muy amplio que requiere de mucha ayuda todavía para poder llegar a conocer ciertas materias y ya después decidir si se especializa o no. Por lo tanto, desde que llegué y empecé a cumplir como con esas obligaciones académicas a las que les debo mucho, me di cuenta que si quería en realidad cambiar algo en el panorama, debía asumir otro lenguaje, otra aproximación y otro criterio prácticamente. Entonces ahí fue cuando empecé a entender que en realidad poco me importaba probar las cosas, sino que me importaba más compartirlas. Y quien sepa de cómo funciona un rango académico, la escritura académica lo que hace es probar y mostrar. A mí no me interesaba mostrar nada, a mí me interesaba era compartir, sentar los caminos y las bases para que la gente pudiera leer mejor, entender mejor y acercarse de una manera distinta a lo literario, un poco libre de esas obligaciones culturales y académicas que a todos nos han impuesto. ¿Y por qué era importante eso? Pues porque para nadie es un secreto que Colombia es un país con una historia muy grande de conflictos, de polarizaciones, y yo desde siempre he confiado que la literatura y la lectura literaria es un camino para conocernos mejor, para conocer al otro, y estoy convencido de que si leemos más podemos entender mejor a los demás, porque nos vamos a entender mejor a nosotros. Entonces ahí es donde apareció esta voluntad de compartir y de poder llevar en un lenguaje distinto aquello que desde siempre hemos oído prácticamente. A mí me sorprende como persona que regularmente escucha el podcast, que tú no solamente invitas autores. Por ejemplo, me gustó bastante la entrevista que le hiciste a Samantha Schweblin. Yo no había leído su último libro, lo compré pero veo que también abordaste recientemente el tema de la situación de las librerías en Colombia, en base a un estudio muy interesante. Llevaste varios invitados
Y también me llamó mucho la atención la serie que tú has hecho de sobremesa. Sí, señor. ¿Por qué tú te sientes? Bueno, en el podcast lo explicas, pero me gustaría que el público supiera la importancia de esa obra de José Asunción Silva. Pues mira, aprovecho y retomo algo de la pregunta anterior para conectar con esta. Puede que yo tenga el programa del podcast y todo, pero yo no soy periodista, con un respeto gigante al periodismo cultural. Yo soy profesor de literatura. Yo soy promotor de lectura, pero sobre todo soy profesor de literatura. Y me ha servido mucho siempre tener un criterio pedagógico detrás de los libretos y detrás de todas las iniciativas que he tenido. A mí lo que me interesa es que la gente desarrolle mejor sus habilidades para entender mejor las cosas y de alguna forma uno siempre lucha contra los prejuicios, contra los juicios y contra todo aquello que no permite que un lector normal llegue a Proust o que un lector de la calle llegue a De sobremesa de José Asunción Silva, por ejemplo. De sobremesa de José Asunción Silva es una novela de nuestro gran poeta modernista. Todo el mundo se sabe una parte del Nocturno o algún gran poema, pero resulta que también tiene una novela que no ha sido tan visitada por la crítica, sí, pero no por el público en general. Por el público. Y es una novela muy valiosa, es una novela que se publica, se escribe en 1894, antes de que el autor se suicidara, y luego el manuscrito queda en el olvido durante prácticamente 30 años, de tal manera que cuando se publica en 1925, fácilmente y rápidamente es encasillada bajo unos supuestos que no lo son. Hay que pensar, para que la audiencia nos entienda la importancia, es como si en 1997, 2000 se hubiera publicado una obra contemporánea de 100 años de soledad que utilizaba los rasgos del realismo mágico. Pues claro, el lector del 97-98 va a decir, hombre, esto es una copia, entonces pasa desapercibida. Y eso es un juicio muy riguroso que no podemos dejar que ocurra. Entonces, me he encargado de que el público que está acompañando las entrevistas en el podcast también reciba una serie de cápsulas y de contenidos que les permita llegar a las obras de una manera distinta. Y te voy a poner otros dos ejemplos que me fueron particularmente satisfactorios. El primero, la adaptación de Pedro Páramo a serie por Netflix. Y después la adaptación de 100 años de soledad. ¿Qué te quería preguntar de eso? Entonces, último. No sé si me estoy adelantando. Sí, pero, bien. Pero la idea que un poco se comparte el mismo criterio en De sobremesa. Es muy fácil llegar y juzgar y decir, es malísima, es buenísima, no metieron esto, no quitaron. Mi juicio es, vamos a la obra, vamos a leer la novela, vamos a entender la novela, vamos a fortalecer el pensamiento crítico respecto a la novela para que luego la toma de decisiones frente a la serie sea fundamentada, sea crítica y sea pensante, y que no sea inmediata, coyuntural, de sencillamente decir, oh, eso es un gigantesco comercial de Café de Colombia o cosas parecidas que se han dicho, unas con mucho criterio, otras no tanto. Entonces vuelvo a De sobremesa. Yo soy profesor y el profesor lo que hace es ayudar, es un poco cumplir con la labor de mostrar espacios para que la gente pueda caminarlos y después llegue a sus propias interpretaciones. A mí no me interesa el programa para decir si las cosas son buenas o malas. Eso va a ser juicio del lector. Hay algo implícito que lo que me parece malo no lo llamo. Claro. ¿Sí me explico? Como dice Oscar Wilde, si hay algo peor a que hablen mal de ti es que no hablen. Sí. Y yo prefiero esa a llamar a alguien para criticar una obra o a tomarme 40 minutos para criticar una novela que ha sido publicada. Entonces, a mí lo que me interesa como profesor, y creo que es lo más importante en este momento coyuntural que estamos viviendo, es cómo podemos ayudar a que las personas fortalezcan su pensamiento crítico para que entiendan y encuentren en el texto literario todas las cosas que yo estoy viendo todos los días de mi vida. En la Filbo 2025 tuve la oportunidad de ver un panel en el que tú moderaste, opinaste, junto con Rosa Montero y Juan Gabriel Vázquez. Bueno, la Filbo estaba dedicada a don Mario Vargas Llosa. Sí, señor. Lo que te quería preguntar es, ¿cuál es la significación de, ustedes lo discutieron lógicamente, de el fallecimiento, la desaparición física de Mario Vargas Llosa? ¿Realmente se cierra una época? ¿Él cerró la puerta y apagó la luz? Pues yo creo que sí, porque fue el más longevo y lo hablaba hace poquito con un autor que aparecerá en Paredro próximamente, una novela estupenda que es de un autor que se llama Antonio García Ángel. Él menciona algo que es que
él habla en el capítulo de cómo Vargas Llosa creó una serranía de obras maestras. Y uno se pone a pensar en Vargas Llosa y está la ciudad de los perros, está la fiesta del chivo, yo no sé cuántos años después, pero también está Conversación en la Catedral, está Pantaleón, está la tía Julia y tanto. Y creo que es una abundancia que tenemos que tomarla todos como si no fuera paralizante, sino aprender también de los rasgos culturales y lo que nos ha dejado. Creo que se cierra una época, se cierra una manera de entender a un autor latinoamericano, se cierra una época de entender un modismo de la literatura latinoamericana. Es muy importante hablarle ahorita a los escritores que están arrancando, por ejemplo, y quienes están empezando a escribir sus primeras obras, que esa figura de autor ya no existe. Es decir, ese bestseller, dandy playboy, que todas las cámaras van a estar detrás. No, ya eso no es así, ya vivimos en otra época. Él todavía lo tuvo, afortunadamente y merecidamente. Eso sí, yo me le quito el sombrero. Pero ya todo lo que ocurrió con ese grupo, con el cogollito del boom y con todos los que quedaron por fuera, eso ya no pasa y está bien que ya no pase. No lo veo con nostalgia, no lo veo con melancolía. Lo que nos dejó es, y sobre todo Vargas Llosa, que se casó con una tradición modernista de la novela, entendiendo la novela como mundo desde Flaubert, el trabajo delicado, juicioso, de carpintería, de estar trabajando. Él nunca se tomó, creo que un trago, solamente tomaba un vaso de leche o un vaso de agua. ¿A cambio de qué? A cambio de poder entender que la obra literaria es un reloj perfecto y que tiene que estar perfectamente diseñado. Me parece que ese es un mensaje muy importante para quienes están escribiendo ahorita. José Asunción Silva, autor modernista. Vargas Llosa, uno de los máximos representantes del boom, uno de los cuatro fantásticos del boom. Desde el punto de vista literario, de la técnica, o diríamos de la corriente, ¿qué vino después del boom? ¿Qué tenemos hoy en día? Pues la literatura moderna latinoamericana, ¿cómo la...? A ver, la literatura contemporánea latinoamericana, yo creo que acabas de dar uno de los grandes nombres, que es Samantha Schweblin. O sea, a mí me parece que lo que representa Samantha y especialmente una serie de escritoras argentinas, pienso también en Mariana Enríquez, por ejemplo, quienes han logrado recuperar algo muy importante como es el género del terror, del misterio, de lo extraño. Leila Guerreiro. Exacto, para poder entender que eso no es Pulp Fiction, es decir, no son novelitas que se venden en las calles, sino que son lentes muy importantes para entender. La colección de cuentos de Mariana permite entender de Mariana permite entender toda una crítica social desde el terror. Lo que hace Samantha es desde la extrañeza empezar a sacar unos elementos de la categoría humana que no se podrían encontrar en ningún lugar. Me parece que ¿qué tenemos después? Tenemos muchas cosas. En primer lugar, ha pasado mucha gente muy importante y hay grandes nombres, desde un Bolaño, por ejemplo, o el surgimiento de la crónica, que también está ese tomo de Darío Jaramillo, que es la nueva crónica latinoamericana. Y ni qué hablar de lo que ha supuesto también la recuperación de una cantidad, específicamente de 3 vertientes, 2 en una, pero voy a hablar de 2. Por ejemplo, la vertiente medioambiental, a la cual todo un tema indigenista se ha pegado. Hay que pensar en Gabriela Wiener, por ejemplo, Guaco Retrato, ¿no? Que se recupera especialmente lo indígena. Pero también, por el otro lado, por lo menos en Colombia, que me ha parecido fundamental, es la recuperación de la voz femenina. No voy a hablar de la literatura escrita por mujeres, porque me parece que literatura es una sola, pero sí es verdad que ha habido desde el Me Too un interés muy grande de revisar el canon latinoamericano y colombiano para entender que hay muchas obras que se quedaron por fuera. Los del boom serían los primeros que uno diría, porque no hay ninguna mujer. Me parece, porque es importante, no solamente porque sean mujeres, es importante porque hay visiones del mundo que complementan, que antagonizan y que sobre todo completan un panorama que nos habían mostrado, que es la perspectiva femenina, pero también es la perspectiva indígena y también puede ser la perspectiva de LGBT, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos. Lo importante es entender que la literatura no es solamente un lente, sino es la conformación de lentes que permite verlo todo, como estas, no recuerdo el nombre, pero estos casi que tubos por los que uno ve que tiene distintos lentes a través de los cuales complementan la visión. Yo creo que la literatura tiene que aspirar a eso y nunca quedarse con una sola. Y luego, grandes novelistas, me parece a mí, que están en este momento. Pienso en Juan Gabriel Vázquez, novelista colombiano que está aquí en Mar de Palabras, quien ha pensado en la novela como
este elemento fundamental para poder entender la realidad Y colombiana. acaba de publicar Los Nombres de Felisa. Los Nombres de Felisa. Hay un capítulo de Paredro estupendo que invito a la audiencia a que lo escuche, por ejemplo. Pero también está Alejandro Zambra en Chile. Por el otro lado está Cristina Rivera Garza escribiendo en México. En fin, yo creo que estamos en un momento muy saludable y que la muerte y el final de lo que es el fenómeno del boom también nos tiene que invitar a ver la literatura latinoamericana desde una perspectiva mucho más abierta, por fortuna, por fortuna. Yo creo que uno no se puede quedar añorando las cosas, sino que tiene que mirar más bien hacia adelante. El retrovisor es bueno para, como decía esa famosa cita de Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, que no se me olvida, dice: la historia es un profeta que con la mirada hacia atrás por lo que fue, dice lo que será. A mí me gusta pensar que entender la literatura también forma parte de eso. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento.
Bien, retornamos en nuestra entrevista a fondo con RNN, con Camilo Hoyos, un reconocidísimo crítico literario, escritor, profesor de literatura colombiano, que además produce probablemente el podcast más importante en América Latina o en Hispanoamérica sobre libros, escritores y otros temas relacionados. Camilo, antes de entrar en temas un poquito más, me gustaría que habláramos brevemente de tu obra. A mí me sorprendió que una de tus obras la estuviste escribiendo durante 7 años y que la escribiste a mano. Ah, ya, eso fue un gran trabajo que bueno, algo de esa obra considero que es mía y de hecho hice un trabajo, pero tú te refieres a la transcripción de Visión desde el fondo del mar de Rafael Argullol. Sí. Yo he escrito un par de textos sobre eso y he hablado de lo que supone uno transcribir 2000 páginas escritas a mano, que ese fue la naturaleza. Eso ocurrió en la Pompeu Fabra. Mi directora de tesis fue Victoria Cirlot, a quien sigo considerando mi directora en muchos aspectos. Fui muy afortunado que en mi doctorado tuve los que llamo como mi madre y mi padre académicos, si se quiere, aunque suene pomposo y un poco cursi, pero es verdad, Sí. que son Rafael Argullol y Victoria Cirlot. Sin ellos mi visión de la literatura sería otra y Paredro no existiría y no sé qué estaría haciendo en este momento, eso lo puedo decir definitivamente. Una mañana Victoria me llama y me dice que el director de nuestro grupo de investigación, Rafael Argullol, estaba haciendo un trabajo y que necesitaba que le echara una mano. Yo ya había tomado un par de cursos con Rafael, específicamente de Hölderlin, me acuerdo, y fui a hablar con él y me contó una noticia que para el 2006, 2007 era absolutamente delirante y era que le escribía a mano. Y que estaba escribiendo su obra en ese momento, la que consideraba más importante, y que necesitaba ayuda para hacer la transcripción. Entonces, claro, tú dices, claro que sí, esperando que te diga, no, pues mi manuscrito es de 100, 200 páginas. No, el manuscrito para ese momento ya iba por las 650 páginas. Entonces empezó un trabajo que para muchos era una especie de explotación y yo nunca lo entendí así porque nunca voy a poder estar tan de cerca con una mente creativa tan abarcadora y tan compleja como la de Rafael, entendiendo línea a línea cómo avanza un texto, entendiendo cómo cambiaba las comas, cómo cambiaba las palabras, porque claro, la leí 4 veces, le hicimos un primer trabajo de transcripción, al final la obra tuvo 1850 páginas escritas a mano, que él me iba pasando. Él siempre me decía que había una copia de eso y luego me confesó que no había ninguna copia. Entonces yo me iba a la casa de él, la calle sobre Rambla de Cataluña, y en medio de ese bosque de libros que es su apartamento, me entregaba en paquetes y yo me montaba al metro sujetando eso como si fuera, y lo que es, un tesoro, para llegar a mi casa y encontrar cuál era la manera más práctica y efectiva de poder comenzar a transcribir. Comenzó entendiendo la letra, porque es una letra bastarda, una letra difícil, pero pues como te puedes imaginar, puedo reconocer la letra de Rafael Argullol a kilómetros de distancia ya, sí, después de 1850, y empezó el trabajo textual propiamente dicho, que muchas veces para una mente como la mía en ese momento, que está estudiando y que está entendiendo lo que son los imaginarios culturales y editoriales, pues es tremendamente real, porque la escritura es tiempo, es quedarte sentado, es trabajar. Rafael escribía entonces más o menos 7 horas al día. Escribía a la romana, es decir, acostado, tenía un cojín donde se reclinaba y luego él escribía con los pies, con las piernas dobladas, y su indicador para saber que ya había escrito mucho es que le empezaba a doler la muñeca. Y ese es el momento en el que él paraba. Y yo me daba cuenta de esos cambios. Y también a lo largo de 1800 páginas podía ver perfectamente, y no, fíjate que nunca escribió con estilográficas, porque sería muy pomposo decir una Parker, una Waterman, no, eran esferos Bic. Y yo podía ver cómo arrancaba un esfero Bic de tinta azul y esa tinta se iba diluyendo hasta que la gastaba completamente y arrancaba con otra. Ese tipo de cosas que, como defino precisamente en un libro que salió hace poco de Acantilado, en el que se recoge un artículo que yo escribí sobre eso, para mí siempre fue presenciar cómo el verbo se hace carne, prácticamente. Sí. Es la materialización. Entonces, claro, la reflexión que hago en ese texto que se publica en este libro es ¿qué tan autor soy yo de un libro que transcribí completamente? Porque si veo las letras de molde, digo, esa la escribí yo. Sí.
Rafael escribió la que es a mano, pero esa H, esa fue la que yo tipié y que luego la editorial cambió a su antojo y a su fuente. Sí. Entonces fue un trabajo muy, muy bonito, nunca antes y creo que nunca voy a volver a estar tan de cerca del misterio creador, y solamente puedo decir que para mí fue una experiencia fantástica. Y si me permites alargar un poquito más, en ese momento, y ese es un libro que espero sacar brevemente, fíjate que estábamos en el 2004, el grupo Prisa acababa de comenzar lo que era entonces, si ahorita estamos hablando de podcasts, entonces hablábamos de blogs. Entonces el grupo Prisa sacó el blog El Boomerang, que reunió a toda la primera plana de autores, mejor dicho, relevantes, columnistas y todo. Entonces invitaron a Rafael. Rafael, en ese momento estábamos metidos hasta el cogote de Visión desde el fondo del mar, que se llamó primero Los Retornos y después se llamaba El Autorretratos, y bueno, tuvo 5 o 6 cambios. Entonces Rafael me llamó y me dijo: Camilo, me acaban de invitar a esto, no puedo decir que no, entonces quiero que me ayudes a montar esto también. Nos vamos a encontrar una vez a la semana en el Hotel Calderón, Rambla Cataluña con Diputación, y vamos a hablar durante 45 minutos, 50 minutos. Tú grabas la conversación y después la transcribes. Todo lo que Rafael me hubiera dicho a él, yo le hubiera dicho que sí. Todo lo que tuviera que ver con creación, porque estaba de lleno metido en una mente creadora. Entonces fue muy increíble la experiencia, porque llegábamos, nos poníamos la cita, nos sentábamos y yo ni siquiera sabía sobre qué íbamos a hablar. Entonces él me decía: hoy vamos a hablar del insomnio. Y entonces yo asumí un alter ego que se llamaba Delfín Agudelo. Entonces arrancaba siempre yo con una frase y luego él hablaba y luego yo contestaba y él hablaba, lo que me obligó a mí a entender cómo llevar una conversación. Entonces yo comenzaba diciendo, por ejemplo: anoche fue una noche muy larga, tuve un ataque de insomnio, aún siento el cansancio. Y él tomaba de ahí, ¡boom! Y era increíble. Mientras más inspirado estaba, más le titilaban los ojos, más podía cambiar su cara completamente y meterse dentro de la inspiración total. Y luego me la dejaba a mí y yo tenía que decidir qué camino coger. Si yo no hubiera hecho eso, Rodrigo, Paredro no existiría. Porque ahí aprendí a hablar. Exactamente. Ahí aprendí a interpelar, ahí aprendí a buscar dónde están los cambios, dónde están las cosas para poder hacer. Y fueron en total alrededor de 35, 40 conversaciones que espero publicar próximamente en un libro en el que voy a reunir, porque ya después de 25 años creo que es momento de volver sobre esas conversaciones. Pero fíjate, mi experiencia con Argullol, y por eso considero algo de autoría, no solamente... En algunos, digamos que en algunas inteligencias artificiales te atribuyen la obra. Bueno, entonces no voy a corregir tanto ChatGPT ahí, no. pero sí creo que hay algo de autoría, muy respetuosamente, sí. Pero también hubo algo de nacimiento, y yo siento que ahí nació un yo mío que sin él no sé muy bien si hubiera llegado a un Paredro o hubiera llegado a hacer tantas cosas que hago y que me gusta decir de la literatura. Mira, ya que mencionaste a ChatGPT, en intervenciones tuyas recientes, creo que en Paredro, recientemente has entrevistado a varias personas y le has preguntado la inteligencia artificial. O sea, ¿qué supone para el escritor de hoy la inteligencia artificial? Y me gustaría saber tu opinión. Pues mira, ese es un tema que es muy interesante. Creo que todo lo que estamos haciendo ahorita es empezar a entender muy bien. Justamente hoy, mira, anoche saqué en las redes de Paredro, en Instagram, para que también la audiencia la siga, saqué la segunda parte de una campaña que surge de un estudio de MIT que salió hace 15 días más o menos, en el que tomaron a 56 alumnos de distintas universidades de Boston. A un grupo le pidieron que escribiera un ensayo sin ningún tipo de ayuda, a otro le pidieron que escribiera utilizando buscadores y al tercero le pidieron que escribiera utilizando ChatGPT. Y mientras escribían, hicieron una medición de la actividad cerebral. Los resultados no sorprenden del todo. El que usó ChatGPT pensó menos que el que no. Pero más allá de decir pensó menos es cuáles fueron los resultados. Y el resultado fue, primero,
un ataque directo en la memoria, porque no recordaba nada de lo que había escrito. Claro. Segundo, que me parece que también es muy sintomático, no había un sentido de pertenencia sobre el texto. Y tercero, pues había redes neuronales que sencillamente no se habían activado. Los del estudio de MIT definieron esto como la deuda cognitiva. Entonces me puse a pensar frente a eso y dije, a ver, ChatGPT llegó para quedarse. Pensemos lo que era Word, Microsoft Word hace 25 años, cuando llegó el corrector de ortografía. Difícilmente alguien hubiera dicho, no, yo me sé mi ortografía y voy a desactivar el corrector. Todos empezamos a escribir sabiendo que nos iba. Yo sé que la comparación es mínima, pero de nuevo es importante ver por lo que pasamos para ver dónde podemos estar ahorita. Llegó para quedarse. Si no asumimos el lente pedagógico, entonces se va a salir más de las manos. Entonces, ¿qué hice yo? Hice la que te decía del post de anoche, es bueno, demos recomendaciones de cómo puedes tú utilizar ChatGPT sin perder lo que podemos llamar la agencia cognitiva, es decir, sin delegar el pensamiento a que ChatGPT haga todo por ti. Y se puede. ChatGPT te puede corregir un ensayo perfectamente en base a algunos criterios. Por ejemplo, uno de mis hijos me mostró lo que llama la investigación profunda en ChatGPT. Él le dijo, quiero que me analices profesional y crudamente este texto. Exactamente. Entonces, lo puso en ChatGPT y ChatGPT le analizó la trama, el personaje, el lenguaje, no recuerdo qué otro criterio, y le preguntó al final, ¿quiere que te lo evalúe? Que te lo califique, y se lo calificó. Entonces le hacía recomendaciones. Allí hay un problema con no hay concordancia. O sea, fíjate la problemática que eso supone, por ejemplo, para nuevos concursos de novela o de cuento. Porque claro, ¿cómo sabes tú que lo que se escribió no lo escribió ChatGPT? Exacto. Ahí siempre va a haber un riesgo y hay un peligro. Hay un tema ético. Y ahí va a haber un tema ético que hay que trabajarle a cada uno. Ahora, quien siempre ha soñado con ser escritor y no tiene problemas éticos, pues lo va a utilizar y lo va a mandar a editoriales. Sí. Y eventualmente se desenmascarará algo. Pero no pensemos solamente desde lo punitivo, pensemos más desde lo pedagógico. Supongamos que tú tienes una muy buena visión y un muy buen ojo para los textos literarios. Alguien escribe un texto literario y te lo pasa a ti y te dice, Rodrigo, hazme un favor, échale ojo a esto y revisa cómo te parece. ChatGPT puede cumplir esa función. Cuando te lo pasan a ti no significa que tú vas a escribir el texto por el otro. No, tú lo vas a mirar, tú lo vas a ver. Y uno sí puede pedirle a ChatGPT que le ayude a perfeccionar sus textos sin crear nada, sin producir texto y decirle, yo quiero hacer todo, yo quiero crear, pero tú quiero que me asistas como un asistente editorial. Por ejemplo, revisa este párrafo para efectos de fluidez, que no haya repeticiones y busca cuáles son las formas más efectivas para el trabajo que quiero hacer. Te va a dar unas recomendaciones. Por el otro lado, quiero hacer un ensayo sobre la importancia de la literatura de República Dominicana en los últimos 50 años. Hazme 10 preguntas a partir de las cuales pueda definir bien mi tema. No te está inventando nada. O dime cuáles pueden ser los principales autores. Eso te puede ser perfectamente. Porque lo que no le vas a pedir que te escriba los capítulos de los autores, vas a pedir que sea un asesor. ¿Qué significa eso? Bien manejado y bien llevado, pues mejores resultados, mejores investigaciones si se quiere, porque es como si tú tuvieras un asistente que está haciendo un postdoctorado en literatura en la mejor universidad que puedas ver. Lo importante es que hasta dónde vas a delegar tú el pensamiento. Habrá gente que lo delegará, allá ellos. Pero yo prefiero pensar desde lo pedagógico y enseñar. Entonces, antes de que nos ocurra, como ya pasó con analítica y pasó con la posverdad, antes de que Facebook y las redes sociales nos cogieran a todos desprevenidos y empezaran a determinar quién iba a ser el siguiente presidente, adelantémonos un poco. Si nosotros hubiéramos ofrecido en las escuelas de toda Latinoamérica una clase de redes sociales que hubiera comenzado en el 2006, 2007, nos hubiéramos librado una cantidad de problemas. Si hubiéramos entendido la naturaleza del algoritmo, si hubiéramos entendido que a mí Facebook me va a dar lo que yo quiero ver, me hubiera dicho, mire, Facebook le ayuda, pero acuérdese esto, ¿cuál es el dilema? Nos hicimos un poco los bobos. Quienes estábamos en ese momento abriendo las cuentas y después lo que pasó, eso está ahí, ¿qué importa?
ya veremos. Pues ya veremos es que estamos en un momento terriblemente polarizante en el que las redes sociales están tomando unas decisiones absurdas. No seamos tan pasivos, adelantémonos. Si no queremos que nuestros hijos y todos los adolescentes de aquí a 10 años no piensen y pongan a ChatGPT a escribir, enseñemos cómo se utiliza y enseñemos abiertamente. El post que yo hice, por ejemplo, son 5 prompts que te ayudan a llevar a cabo una escritura responsable, éticamente responsable, y 5 prompts que te ayudan a utilizar ChatGPT como un editor éticamente responsable. Si no lo abrimos y si no ignoramos al elefante en mitad del cuarto, Claro. nos vamos a librar de muchos problemas que vamos a vivir en 15 años. Sí hay que usarla, sí hay que verla, no hay que ser tan puristas porque es el avance tecnológico más importante, pero preservemos lo humano y preservemos el pensamiento. ¿Y cómo se hace? Enseñando a usarla bien. Camilo, tú eres tutor en talleres, ¿no? Tanto en talleres de lectura, talleres de escritura creativa. Te he visto en cursiva, participando en varios. ¿Qué tú le recomiendas a los escritores jóvenes o no tan jóvenes que deciden abrazar o acercarse al mundo de la creación literaria? Pues mira, lo primero que yo recomiendo es aterrizar mucho ese ideal romántico de ser escritor o de escribir. Exacto. Es decir, porque una cosa es querer escribir, otra cosa es querer ser escritor. Querer ser escritor es querer verte allá arriba en el podio, en las librerías, con tu cara impresa, y ese es el resultado de años de trabajo. Sí. Eso es el resultado de un trabajo muy bien hecho. Y normalmente quien lo hizo muy bien llega allá. Pero lo hizo no porque quisiera ser escritor, sino porque desde muy temprano escribía. supo que escribir era una forma de entender el mundo. Entonces, lo primero que yo recomendaría es contestar a la pregunta, ¿por qué quieres escribir? Y no para que se detengan, ojo, no para librarnos de autores que no vamos a leer, no, cada uno escribe y esa es la gran libertad. Pero si piensas en cómo vas a utilizar la escritura, vas a poder entender mucho más a dónde quieres llegar y la forma que quieres hacer. Si quieres escribir solamente para contar historias, entretener, perfecto, hazlo desde allí, pero reconoce que lo estás haciendo para eso. Si en cambio piensas, como piensan los grandes novelistas, que la novela es una especie de dispositivo, de una máquina a través de la cual puedes pasar elementos de conocimiento, de experiencias, para que al final los entiendas mejor, vas a entender que la literatura es un lente. A mí me gusta pensar mucho, Rodrigo, por ejemplo, que la lectura literaria es un poco el trapo, fíjate, el trapo que limpia el lente a través del cual vemos el mundo. ¿Por qué? Porque a veces vemos las cosas terriblemente mal hasta que nos encontramos con una novela. Y esa novela nos muestra que el lenguaje literario comprendió algo desde otra perspectiva y entonces ahí puedes ser más incluyente, más tolerante o sencillamente más consciente de las cosas que tienes alrededor. Entonces, no quiero que esto suene paralizante. Fíjate, porque entonces es como que se complica desde el inicio. Pero creo que eso es lo principal. Lo principal es preguntarse muy bien, bueno, ¿para qué quiere escribir? ¿Por qué quiere escribir? ¿Qué está buscando en la escritura más allá de unas palmaditas en el ego y de una búsqueda de reconocimiento social? Porque hay mucha gente que se queda ahí, se queda pensando más en las preocupaciones de me van a publicar o no, cuando lo que tiene que pensar es el trabajo que tiene el manuscrito. Ese es el primero. El segundo, el que se ha dicho desde épocas inmemoriales, escribir, escribir y escribir. Sin parar, volver a escribir. Y no lo publican, pues vuelve a escribir. Hace poco estaba entrevistando a Luis Solano para Paredro, editor de libros del Asteroide, una de las editoriales más bonitas y con una línea editorial que no tiene pierde. Él hablaba un poco en burla de un amigo que lo llamó y le dijo como, oye, voy a mandar este libro, este manuscrito a tal editorial, y si no me publican, ahora sí ya dejo de escribir. Entonces decía, entonces no lo mandes. O sea, si estás escribiendo únicamente para que te publiquen, es porque algo está mal. Algo está mal. Hay que pensar en esas 500 páginas de los diarios de Kafka. Sí. Ni siquiera quiso publicar al final, pero ahí está. Y si uno lee los diarios de Kafka, sobre todo entre 1910 y 1913, uno se da cuenta como hay párrafos enteros que él repite día tras día, en el que habla sobre lo que su educación ha hecho, sobre su formación.
y vuelve a escribir el mismo párrafo, y a los 3 días vuelve y escribe el mismo párrafo, y a los 4 días. Eso es como el cocinero que quiere que la sopa le quede muy bien. La hace una vez, no le queda, la vuelve a hacer otra vez, la vuelve a hacer de nuevo, la vuelve. El arquitecto, el orfebre, el artesano. Hay gran parte en el placer de hacer, no solamente de terminar. Así es. Camilo, gracias. No, Rodrigo, a ti nos muchas sentimos gracias. muy honrados en que tú accedieras a concedernos esta entrevista a RNN, que es el canal oficial de esta Feria Internacional Mar de Palabras, que se celebra por los auspicios de la Fundación René del Risco Bermúdez. Amigos, hemos entrevistado a Camilo Hoyos, un crítico, escritor, profesor universitario colombiano, que además, como dije ya en otro momento, es el productor y conductor de Paredro Podcast, el podcast más importante de Iberoamérica sobre libros, sobre escritores y sobre literatura en sentido general. Hasta luego.